Semana de oración, vigilia y ayuno. Recibiréis poder. Mis saludos para cada uno de ustedes. Es para mí una alegría estar con ustedes llegando a sus hogares a través de este hermoso programa de Renueva. Hoy vamos a poder ver nosotros una de las grandes promesas que nuestro Señor Jesús ha dejado para su iglesia. Recordamos que nuestro Señor Jesús, cuando Él estaba ya despidiéndose de sus discípulos, Él os dijo: no os dejaré huérfanos. Yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Así que esta promesa que el Señor dejó para su iglesia ha podido caer en fases. De tal manera que a su iglesia lo dijo: quedaos en Jerusalén y recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, bueno, hasta los confines de la tierra. Entonces nosotros como iglesia tenemos una misión. La misión es de predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces dice, cuando el Evangelio pueda llegar a toda criatura, dice la palabra de Dios, entonces llegará el fin. Así que para poder nosotros cumplir esta misión es la que necesitamos, este poder, que nos dará poder para poder testificar de Cristo. Así que hoy vamos a poder hablar de este poder. Para esto vamos a invitarles a poder orar para que podamos recibir la dirección también del Señor, del Espíritu Santo. Oramos. Nuestro soberano y eterno Dios, elevo mi gratitud al trono de tu gracia por esta bonita oportunidad que me das de poder llegar a los hogares a través de este programa Renueva y poder llegar con tu palabra, sobre todo con esta promesa tan grande que tú has dejado para tu iglesia, que nos dará poder para que nosotros podamos ser testigos tuyos. Querido Dios, que tu Santo Espíritu sea derramado en cada corazón presente, que tú bendigas tu palabra y así, oh Dios, podamos recibir tu palabra, que será para nosotros de gran fortaleza y sobre todo para comprender la obra que tenemos que hacer en este último tiempo. Con estos ruegos, oh Dios, que te lo pedimos, porque lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, vamos a abrir la palabra de Dios en Joel capítulo 2, el versículo 23, donde encontramos esta promesa que Dios ha prometido tanto al inicio del ministerio de la iglesia que dejó Cristo, y también hay una promesa para el tiempo final, a lo que ya estamos viviendo nosotros. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: vosotros también, oh hijos de Sión, alegraos y regocijaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la lluvia primera en su justa medida, también hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía como antes. Qué bueno poder nosotros recibir esta promesa. Cuando recibamos esta promesa, dice aquí la palabra de Dios, tendremos una vida de alegría, viviremos siempre regocijándonos en Dios. Si hoy nosotros tal vez estamos tristes, estamos afligidos, estamos congojados, entonces es porque nos falta todavía recibir este poder. Cuando hablamos aquí, dice, porque os ha dado lluvia. La palabra de Dios aquí nos presenta a la lluvia como un símbolo del Espíritu Santo. Así como la lluvia cae en sus fases, ¿no? La lluvia temprana, la lluvia tardía, que se lo llama, tiene sus fases, pero esta lluvia muchas veces vemos que hay lluvias que vienen, ya lo llamamos nosotros, ¿no? Aguaceros, está chirapeando, está lloviendo, o hablamos de lluvias torrenciales, en ese caso, o aguaceros que lo llamamos. La lluvia es una gran bendición.
para el agricultor. Cuando el agricultor él va a sembrar, tiene que esperar la lluvia para que caiga, la lluvia temprana, para que su semilla pueda germinar. Y esta semilla que va a germinar es la que va a dar fruto, va a crecer y va a darnos. Colocamos una semilla y vamos a colocar cientos de frutos. Es gran bendición la lluvia temprana. Y la lluvia tardía ya cae justamente ya para la cosecha, ¿no? Para madurar el fruto. Esto es representado para que nosotros podamos entender y comprender lo que es para nosotros la lluvia o el Espíritu Santo, representando en la lluvia temprana y la lluvia tardía. Así que nosotros también tenemos que recibir esta lluvia temprana y esta lluvia tardía. La lluvia temprana cae en nosotros cuando recién estamos conociendo la palabra de Dios. Es la obra que hace el Espíritu Santo, donde va sembrando la palabra de Dios en nuestro corazón. De ahí, a través del tiempo de nuestra vida que nosotros llevamos, ya esa semillita que se va sembrando en el corazón, se va cultivando, se va regando, se va podando, se va abonando, así conforme la semilla que se siembra en la tierra. Y eso es lo que nosotros vamos creciendo espiritualmente, como una plantita. Y eso el Señor quiere que podamos entender nosotros, ¿no? Que la promesa de la lluvia tardía, que vamos a ver nosotros ahora, es una promesa de una obra de gran magnitud, porque la cosecha es grande, así conforme ya explicaba, cuando colocamos una semilla y a través de la lluvia es que germina, crece y da frutos en gran cantidad, y cuando vamos al mercado vemos el mercado lleno de los productos de los agricultores que traen. Y cuando vemos al mercado, ¿no? Cuando hay una buena lluvia, hay una buena cosecha. Y hay grande alegría en el mercado, en los hogares, porque hay alimentos baratos, cómodos. Pero cuando las lluvias no caen, hay escasez y los productos van subiendo. Entonces, por eso es que, pero cuando hay abundancia, hay alegría, hay gozo, ¿no? Porque todo está barato. Pero cuando sube, hay tristeza, muchas veces no alcanzan los recursos. Eso es lo que pasa con nosotros cuando no tenemos el Espíritu Santo. En nosotros no hay alegría, no hay gozo, no hay paz, no hay felicidad, no hay armonía, ni en el hogar, ni en la familia, ni tampoco en la iglesia. Es por eso que necesitamos de esta promesa nosotros. En Joel capítulo 2, el versículo 28 dice: y será que después de esto derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne. Después de esto, fíjese, ¿después de qué? Derramaré mi Espíritu Santo, ya hablando sobre toda carne, hablando del Espíritu, de la lluvia tardía. Después de esto, entonces, por eso es que cuando recibimos nosotros el Espíritu Santo en el sazón de la lluvia temprana, hace un trabajo en nosotros de poder cada día buscar a Dios a través del estudio de la palabra de Dios. Por eso cuando dice después de esto, a lo que dice aquí Joel capítulo 2, nos explica y dice así, por ejemplo, vamos a leer lo que dice Joel capítulo 2, el verso 12, vamos a ver para comprender lo que dice después de esto. Y dice la palabra de Dios así, 2:12. Por esto pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Es decir, cuando nosotros hay una verdadera conversión, como dice, con ayuno, lloro y lamento, ¿qué sucede? Estamos consagrando nuestra vida al Señor. Cada día estamos buscando a Dios. Después de esto, ¿qué hace? Dios, ¿qué nos da? Nos da el poder de su Espíritu Santo en el sazón de la lluvia tardía. Estamos preparándonos para poder madurar más, para poder crecer. Y eso es lo que hace ver aquí
derramaré mi espíritu sobre toda carne. Cuando habla de toda carne, no estamos hablando que va a ser derramado sobre toda carne, es decir, sobre todo este mundo, sobre toda persona, no. Cuando habla de todos, habla desde niño, los adolescentes, los jóvenes, los ancianos, porque eso es lo que dice, ¿no? Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones. Esto es lo que hará, ¿no?, cuando nosotros podamos verdaderamente hacer una verdadera conversión. Con ayuno, como dice, lamento, poder nosotros ponernos en las manos de Dios, poder confesar nuestros pecados, entonces vamos a poder recibir este poder de la lluvia tardía. El versículo 29 nos dice, de Joel capítulo 2, y aún también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Dios no hace acepción de personas. Dios derrama sobre todos aquellos que buscan a Dios, que se arrepintieron, que buscaron, se consagraron a Dios. Sobre todos, no hace acepción, no hay aquí las acepciones que se hacen, ¿no? El que tiene dinero con el que no tiene. No, nada, aquí es para todos. Por eso dice, aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Es decir, ¿a qué días se refiere? A estos tiempos que estamos viviendo, en los tiempos finales. El versículo 30 dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Nos ubica aquí en el tiempo cuando va a ser derramado esta promesa del sazón de la lluvia tardía. Nos ubica exactamente. Y nos pone aquí, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Va a ser antes que Cristo venga. Va a ser derramado este poder de la lluvia tardía. Antes de que Cristo se levante y deje de interceder por nosotros. Antes, porque Él es el que envía este poder. Yo os enviaré otro consolador. Él es el que ruega a su Padre y es el que nos da. Entonces antes, un poquito antes, cuando ya está finalizando su ministerio, Cristo derrama este poder. Y también nos hace ver allí las señales que se deben dar en este tiempo, ¿no? Donde dice, el sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre. Hay profecías que vienen marcando los tiempos para ubicarnos y saber que estamos cerca de estas promesas. Hay profecías que se cumplieron y como hay profecías que faltan cumplirse. Por eso es importante comprender esta promesa de grande magnitud. ¿Por qué? Dice, si esta profecía de Joel tuvo parcialmente el cumplimiento en los días de los apóstoles, fíjese, el cumplimiento que se dio fue una gran magnitud en ese entonces. Porque cuando cayó, fue grande la iglesia en ese entonces. Porque recibieron fuerza, recibieron poder, recibieron sabiduría. Ellos que eran miedosos, temerosos. Pedro que huía, tenía miedo. Ahora cuando recibe este poder, tiene fuerza y poder para poder predicar y poner a Dios en primer lugar. Por eso él, cuando a él lo prohibían predicar, él dijo, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y las cosechas fueron grandes, por eso dice de gran magnitud. Pero ahora dice, estamos viviendo en un tiempo en que ellas ha de manifestarse al pueblo de Dios con evidencias aún mayores. Fíjese, hermanos, qué hermosa esta promesa poder ver nosotros, que Dios hoy se quiere manifestar también con este poder y será, dice, mucho más mayor que se dio en ese entonces. Cuando nosotros vemos que recibieron este poder, la gente se maravillaba, porque ellos conocían quién eran ellos. Eran personas que no habían cruzado pues estudios, escuelas, colegios, estudios superiores. No, eran pescadores que no conocían la letra, pero Dios los utilizó a ellos. De tal manera, Él concederá su espíritu a los suyos. En esto se tornará una luz en medio de las tinieblas
Entonces, hoy que vivimos en este tiempo donde el mal se va multiplicando, Dios quiere que su iglesia pueda ser una luz en medio de todo su iglesia pueda manifestar el grande amor de Dios, poder manifestar la misericordia de Dios, la paciencia de Dios, la mansedumbre de Cristo, se refleje el carácter de Cristo. Eso quiere Dios. Por eso el Señor quiere que nosotros, así conforme los discípulos pedían a Jesús y lo decían, aumenta nuestra fe para que ellos puedan verdaderamente tener confianza plena en Dios. Dice aquí, nuestra fe sea aumentada para que el Señor opere poderosamente en su pueblo. Entonces Dios invita a nosotros poder tener fe. Si todavía, por eso decía en el inicio, si no hay alegría, no hay gozo en nosotros, es porque nos está faltando la fe. Y cuando falta fe, por todo tenemos miedo. Pero cuando hay una fe, confiamos que Cristo es nuestro Salvador, que Él nos ha comprado, que lo pertenecemos a Él y que Él ha prometido estar con nosotros. Por eso dijo, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros todos los días, hasta el fin. No os dejaré huérfanos, no estamos solos. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, que Cristo obra a través de Él. Así que tenemos que tener nosotros esta fe de poder confiar. Es cierto que en el tiempo del fin, cuando la obra de Dios en la tierra esté por terminar, los fervientes esfuerzos realizados por los consagrados creyentes bajo la dirección del Espíritu Santo irán acompañados por manifestaciones especiales del favor divino. Fíjese, qué hermoso es poder tener nosotros esta fe de creer en la promesa de Dios. Eso nos da a nosotros poder, pero tenemos que consagrar, dice, nuestra vida, porque caerá, dice, por los consagrados creyentes. Si no consagramos nuestra vida como creyentes, no tendremos nosotros o el poder del Espíritu Santo, como aquí dice, irán acompañados por manifestaciones especiales. ¿Cuál será esa manifestación especial que se manifestará? Primeramente, es una manifestación tan especial que se manifiesta en nuestra vida. Porque es el Espíritu Santo quien nos cambia, quien nos transforma, quien regenera en nosotros una verdadera criatura. Cristo dijo, si no nacieres de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Y es el Espíritu Santo que hace esta obra de poder nacer de nuevo. Es decir, hay un cambio, hay una transformación en nuestra vida. Ya no somos los mismos. Ya no gritamos, ya no se ve la ira en nosotros, se ve la paciencia de Cristo, se refleja en nuestra vida. Somos ayuda, somos bendición para otros. Entonces el Señor dice, se manifestará grandes cosas en nuestro favor, que hará Cristo. Y bajo esto aquí los profetas, hebreos ya habían manifestado, predijeron el derramamiento de esta gracia espiritual, en medida, dice, extraordinariamente sobre la iglesia de Dios. Así que esto se cumplirá, mis queridos hermanos, que el Espíritu Santo es el que obrará y nos acompañará hasta el tiempo del fin. La presencia del Espíritu ha de morar, dice, con la iglesia fiel. Así que no va a morar con todos, la iglesia fiel. Siempre Dios ha tenido su iglesia a través de todos los tiempos. Y esa iglesia es la iglesia fiel. Quien cree, quien tiene fe, la fe que lo lleva a obrar por el amor. Es decir, guarda la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios. Esta es la iglesia fiel. Consagran su vida al Señor. El Espíritu de Dios trae a nuestros corazones un despertamiento, una convicción de que brevemente acontecerán grandes cosas. Hermanos, la palabra de Dios, hay varios textos que nos hablan y nos dicen que nosotros estamos dormidos. Y dice, despiértate tú que duermes, o levántate de los muertos
levántate, dice. Pero ¿quién es el que nos va a despertar? ¿Quién es el que nos va a levantar? Esa es la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. Por eso necesitamos orar por este poder del Espíritu Santo, que podamos levantarnos, porque es el Espíritu de Dios que trae, dice, a nuestros corazones el despertamiento. Él es el que nos guía a la palabra de Dios, nos trae convicción de poder creer que la Biblia es la palabra de Dios y lo que está escrito, lo ha escrito para mí, para que yo pueda obedecer. Eso es la obra del Espíritu Santo, que hace. Y, hermanos, Dios, ¿qué está esperando? Dios quiere darnos Espíritu Santo, pero Él espera que nosotros podamos pedirlo. Eso pide Él de su iglesia, que pueda pedir, orar más por este poder. Pero las oraciones van acompañadas ¿de qué? De poder nosotros de arrepentimientos, de consagrar nuestra vida, de buscar a Dios. Entonces Dios espera esto y sobre todo dice, pero acerca del fin de la siega de la tierra se promete una concesión especial de gracia espiritual. Fíjese, hoy nosotros que estamos viviendo ya prácticamente cerca del fin de la siega. Por eso es que cuando Cristo viene, cuando leemos en Apocalipsis, dice que cuando Cristo viene, viene con una hoz para poder cegar. Y cuando Él venga a cegar, va a separar el trigo a un lado y la paja a otro lado. Estamos llegando nosotros ya a este tiempo final, donde necesitamos nosotros prepararnos porque se promete, dice, una concesión especial de gracia espiritual. Es decir, de darnos esta gracia espiritual que es este poder del Espíritu Santo en el sazón de la lluvia tardía. Y en esto es lo que nosotros debemos estar elevando a Dios nuestras peticiones, dado a que la mies está cerca para la cosecha. Poder orar, como dice Zacarías, pedid, dice a Dios, en el Espíritu Santo en el sazón de la lluvia tardía. Pedid. Y en respuesta, Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante. Se cumplirá las palabras del profeta Joel, que dice que derramará el poder del Espíritu Santo en el sazón de la lluvia tardía. Pero hoy tenemos que pedir nosotros. Y cuando podamos pedir y sea derramado el Espíritu Santo en nosotros, fíjese cuando el Espíritu Santo cayó sobre la iglesia, sobre los apóstoles, ¿qué pasó? Los dio poder a ellos, los preparó. Al recibir el Espíritu Santo se reflejaba Cristo en ellos. Y por donde iban ellos hablaban de Cristo y predicaban de Cristo. Y las personas los decían, ahí pasan los cristianos. Entonces el Espíritu Santo será lo que dice aquí, Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 92, dice, el descenso del Espíritu Santo en el día del Pentecostés fue la primera lluvia, pero la última lluvia será más abundante. El Espíritu espera que lo pidamos y recibamos. Cristo ha de ser nuevamente revelado en la plenitud por el poder del Espíritu Santo. Así como fue revelado por los apóstoles y todos conocían que ellos son cristianos, dice también en este tiempo ya final que nos toca vivir, también la iglesia fiel podrá revelar en la plenitud el poder del Espíritu Santo, porque se refleja en nuestro carácter, se refleja cómo Dios ha hecho un milagro en nuestra vida de cambiarnos y transformarnos y de tornarnos ahora en verdaderos cristianos, porque seremos como Cristo. Y dice aquí, los hombres discernirán el valor de la perla preciosa y juntos con el apóstol Pablo dirán, las cosas que para mí eran ganancia, él las reputado pérdidas por amor de Cristo. Entonces ya nuestra mirada se aparta de este mundo y más miraremos las cosas celestiales.
allí en el santuario donde está Cristo. Comprenderemos que aquí estamos nosotros pasajeros en este mundo, pero que nuestra ciudadanía está allí. Y todo lo que aquí tenemos se va a quedar, nada vamos a llevar. Por eso la experiencia del apóstol Pablo, él decía, las cosas que hoy la tengo por ganancia, todas las tengo ahora por pérdida. Mas él buscaba las cosas celestiales. Es la obra que hará el Espíritu Santo. Por eso el Señor nos invita a poder comprender aquí y ver la magnitud de este poder que nos dará el Espíritu Santo. Fíjese, dice aquí, esta iglesia fiel habrá grandes cambios porque va a transformar nuestras vidas. Y dice en la iglesia que se manifestará. En las visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. Que habrá una reforma. Pero el Señor por eso quiere que hoy nosotros podamos ir consagrando nuestra vida. Hoy debemos ir haciendo una nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia. Y ya vio la sierva del Señor este movimiento de reforma que se daba dentro del pueblo de Dios. ¿Y qué pasaba? Mire, muchos alababan a Dios, los enfermos eran sanados y se efectuaban otros milagros. Cuando leemos nosotros la palabra de Dios, vemos la obra que hicieron los apóstoles. Hacían grandes milagros. Cuando Pedro, por ejemplo, está llegando al templo, encuentran allí a un paralítico que está sentado pidiendo limosna. Y Pedro, con ese poder del Espíritu Santo, ¿qué lo dice? Plata no tengo, oro no tengo, pero sí lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo te digo, levántate y anda. Toma tu lecho y anda. Y él se levantó. Esto hace ver que también esta misma manifestación se manifestará en su iglesia fiel en este último tiempo. Se hará grandes milagros. Muchos enfermos serán sanados. Dios dará este poder. Es la manifestación del poder del Espíritu Santo en el sazón de la lluvia tardía. Que habrán muchos milagros. Y dice aquí, veíase a centenares y miles de personas visitando las familias y explicando la palabra de Dios. Ahora, casi pocos son en la iglesia, hermanos, que puedan dedicar el tiempo para el estudio de la palabra de Dios y sobre todo para ir y compartir, ir a hacer visitas, poder dar los cursos bíblicos. Por eso es que el Espíritu Santo no va a caer sobre toda una iglesia, sino cae sobre aquellos que hoy están consagrando su vida, están yendo, predicando la palabra de Dios. Porque allí dice, vi centenares y miles de personas visitando familias, explicando la palabra de Dios. Entonces va a dar poder, va a colocar ese espíritu misionero en las personas. Por eso dice, levántate y resplandece. El mundo parecía iluminado por la influencia divina de su iglesia, porque donde van, llevaremos la palabra de Dios, y la palabra de Dios, dice, es la luz que alumbra, es la lámpara que alumbra. Lámpara es a mis pies tu camino y lumbrera mi camino. Será llenada la tierra del conocimiento de la palabra de Dios, gracias a este poder de la lluvia tardía del Espíritu Santo. Vi focos de luz que brillaban desde la ciudad y los pueblos, en las montañas y los llanos. La palabra de Dios era obedecida y como resultado en cada ciudad y en cada pueblo se levantaban monumentos a su gloria. Fíjese, había grandes conversiones. Recordamos que cuando los apóstoles empezaron a predicar bajo el poder del Espíritu Santo, miles de personas se convertían. Miles, porque dice en una ocasión fueron 3,000 bautizados, en otra ocasión 5,000, aumentaba y será también este mismo resultado que se dará en este último tiempo. Pero hoy nos invita el Señor a poder arrepentirnos,
poder convertirnos y poder orar por el poder del Espíritu Santo, para que así podamos nosotros ser estas personas que hemos de ir por las casas. Hechos capítulo 5, versículo 42 nos explica, dice, la iglesia bajo este poder predicaba, y todos los días en el templo, en las casas, o de casa en casa, no cesaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Cristo. Entonces, qué bonito, hermanos, que Dios nos va a dar este poder. Hoy día nosotros no queremos ir porque a veces tenemos vergüenza, tenemos miedo, somos tímidos, pero el Espíritu Santo es el que va a dar poder, es el que va a poner palabras cuando vamos a poder compartir la palabra de Dios. Por eso tenemos que orar, sobre todo consagrar nuestra vida al Señor. La palabra de Dios les será como fuego en los huesos, llenándolos de ardientes deseos de iluminar a los que se encuentran en tinieblas. ¿Cómo será la palabra de Dios para nosotros? Será como un fuego que arde. Pero esa palabra de Dios arderá en nuestros corazones, nos motivará, nos animará. Buscaremos a Dios por sobre todas las cosas. Todo pondremos primeramente a Dios. Lo demás, todo dejamos ya a segundo plano. Eso es lo que Dios nos hace ver, hermanos, que hoy por eso tenemos que ir buscando a Dios todos los días, cada mañana hacer de esto nuestro primer trabajo, de poder consagrarnos a Dios, de buscar a Dios, ir preparándonos para estos tiempos. Y eso por eso cuando los hogares, cuando habla aquí la palabra de Dios, que los niños también ellos recibirán este poder, pero no es cualquier niño, son niños que también están ellos buscando a Dios, son niños que estudian la palabra de Dios, son niños que están orando, son niños que van y comparten la palabra de Dios a sus amiguitos, a sus primitos, lo van compartiendo, lo van trayendo a la iglesia, están teniendo este espíritu misionero desde pequeños. Ellos recibirán, por eso dice aquí, niños son impelidos por el Espíritu, saliendo, declarando el mensaje del cielo. Los niños, por eso dice que los niños serán los que darán el fuerte pregón, llevarán el mensaje del tercer ángel. Mientras que se prohíba predicar a los adultos, pero los niños, las leyes, lo protegen a los niños. Y ellos tendrán esa libertad de poder predicar en las ciudades. Y se cumplirá por eso la palabra de Dios aquí, con los niños. Multitudes recibirán la fe y se unirán a los ejércitos del Señor. Qué bonito, ¿no? Un gran despertamiento habrá al final. Por eso el Señor quiere que hoy podamos apreciar estas promesas que nos promete el Señor. Derramar su Espíritu Santo en el sazón de la lluvia tardía en estos últimos tiempos. Porque si no lo apreciamos, hermanos, será demasiado tarde para nosotros. Por eso, Dios, Él nos tiene tanta paciencia. Y Él nos sigue llamando. Él sigue apelando a nuestro corazón, a nosotros. Y por eso que a través del profeta Isaías, ¿qué nos dice? Levántate y resplandece. No te quedes dormido, levántate y resplandece. Levántate, busca a Dios. Y eso es la invitación que nos hacen. Por eso los que no tienen una conexión viva con Dios, si nos levantamos temprano de la cama, pero no buscamos a Dios, estamos nosotros desprovistos de la gracia de Dios. No tenemos una conexión viva con Dios. Pero aquí nos dice, levántate y resplandece, es decir, de levantarnos, de buscar a Dios,
de este sueño espiritual, de buscar a Dios, hacer de esto nuestro primer lugar. Pero muchos no apreciamos esta revelación del Espíritu Santo. No podemos distinguir por eso entre lo sagrado y lo común. No obedecemos a la voz de Dios. Dios nos viene llamando, pero nosotros no obedecemos. Seguimos postergando. Seguimos diciendo, sí, ya sé, pero ya lo voy a hacer. Mañana lo voy a hacer, mañana lo voy a hacer. Pero Dios nos sigue llamando. Estamos igual asemejándonos a la nación judía, que cuando Cristo vino, a Cristo no lo conocieron, no lo recibieron, porque ellos no obedecían al llamado de Dios. Y el Señor nos quería eso con nosotros. Ellos no conocieron la visitación de Cristo, porque descuidaron ellos de estar velando y orando. Descuidaron la oración de pedir a Dios. Entonces Dios nos hace ver, cuando descuidamos, dice aquí, los ojos y los oídos y el corazón no podrán ser impresionados. Si no buscamos por nosotros mismos, cogemos la Biblia, nos ponemos a estudiar, si por nosotros mismos no nos ponemos a orar, no vamos y compartimos la palabra de Dios. Dice, los ojos, los oídos, el corazón no podrá ser impresionado. Porque aquí dice, si nosotros hoy escuchamos y obedecemos a Dios, estudiamos, velamos, oramos y trabajamos, entonces la palabra de Dios va a arder en nuestro corazón. Y Dios nos va a usar como instrumentos en sus manos. Y lo vamos a servir a Dios de corazón, con alegría, con gozo, con todas las fuerzas, con todo el corazón. Pero si no, los ojos y los oídos y el corazón no podrán ser impresionados. Por más lo que vemos, recién hemos podido ver nosotros cómo se pudo ver este terremoto que sacudió a nuestros vecinos de Venezuela. Un momento miramos, vemos, lamentamos un momento, pero eso pasa y normal. No nos impresiona las cosas que vemos. Mientras que todas las cosas que van desarrollándose en este mundo están cumpliendo las profecías dadas por nuestro Señor Jesús, que anunció los acontecimientos acerca del fin de este mundo. Pero no nos impresiona nada, seguimos igual. Pero necesitamos por eso orar. Si los hombres y las mujeres se niegan a escuchar el consejo divino y escogen el camino que es más agradable para ellos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, hermanos? Cuando cae la lluvia tardía, no caerá sobre nosotros. Nos quedaremos desprovistos de este gran poder divino. Por eso el Señor nos invita a no quedarnos nosotros dormidos. Y dice el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 13, el versículo 11, ¿qué nos dice? Y haced esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creíamos. Nuestra salvación está cerca. El Señor nos invita, hermanos, a poder buscar a Dios y orar por este poder del Espíritu Santo. Porque vivimos en tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Están cumpliéndose las profecías de Cristo. ¿Qué sucede si hoy acontece aquí un terremoto? Las inundaciones que vienen o los accidentes que hay en todo momento. Nos encuentra sin preparación. Es una gran pérdida para nosotros. Pero qué bueno que podamos hoy escuchar la invitación que dice, levántate y resplandece. La iglesia se levantará, de hecho, y resplandecerá colocando
en el conflicto todas sus energías santificadas. En todo este conflicto que vivimos nosotros contra el enemigo, contra el mal, dice, pondremos nosotros todas nuestras energías, pero santificadas, porque estamos buscando a Dios. Y Dios nos guardará, Dios nos protegerá y nos usará como instrumentos en sus manos para que podamos ser ayuda para otros, podamos ser el consuelo para otros. Porque el Espíritu Santo irá con nosotros y hablará por nosotros y tocará el corazón de las personas. Y el Espíritu Santo, que es el consolador, consolará a las personas que escuchan la palabra de Dios. Entonces, el Señor nos invita a cada uno de nosotros, que somos los miembros del cuerpo de Cristo, poder comprender que estamos en este último conflicto viviendo, donde pronto se dará estos tiempos de angustias que se anuncian. Entonces, este poder del Espíritu Santo es para poder prepararnos y pasar estos tiempos angustiosos que se nos avecinan. Y el Señor por eso dice, la lluvia tardía será los que los fortalecerá y reavivarán para atravesar el tiempo de angustia. Así que necesitamos nosotros este poder. Necesitamos nosotros escuchar el llamado de Dios que nos hace. El Señor obrará por un conducto de humildes instrumentos dirigidos por el Espíritu de los que se consagran a su servicio. El Señor que nos invita ahora, consagrarnos al Señor, para que podamos ser usados en su servicio. Y esto es la obra que hace el Espíritu Santo. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su Espíritu que por la educación de institutos de enseñanza. Fíjese, Él nos va a dar sabiduría, nos va a dar capacidad, así como capacitó a los apóstoles, para ser instrumentos de Dios y por dar razón de la verdad de este plan de la salvación. Y sobre todo, de que Cristo viene pronto. Eso nos invita. Por eso dice, miles y miles de personas que nunca habían oído la palabras semejantes, las escucharán y se cumplirá la palabra de Cristo. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesús? Juan capítulo 10, versículo 16, dijo, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Ellas también me es necesario atraer. Y oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Eso se cumplirá. Ahora, desde la Iglesia Católica, en todas las iglesias, hay personas sinceras que buscan a Dios por amor, aman a Dios y están ahí. Pero dice, a ellas me conviene traer. Esto será el poder del Espíritu Santo que dará para poder ir y entrar por todas las casas, inclusive iglesias, se entrará y se podrá predicar. Las verdaderas ovejas oirán la voz del verdadero pastor y se harán esfuerzos abnegados para salvar a los perdidos. Y muchos que estuvieran desviados del redil volverán para seguir al pastor. Hay muchos que dentro de nuestra iglesia, niños que han nacido en la iglesia, han ido creciendo pero se apartaron. El Espíritu Santo hará que ellos puedan regresar. Muchos regresarán, dice. Y se cumplirá la palabra de Dios que dice, instruye al niño en su camino, para que cuando fuere viejo no se apartarán de ellos. Porque entonces volverán. Porque la palabra de Dios está sembrada en su corazón de ellos. El testimonio de uno y de todos será, yo pertenezco a Cristo, me regocijo en Él como mi Salvador personal. Por eso dice, alegraos y gozaos por esta lluvia tardía. Porque Él nos dará poder, se podrá dar testimonio. Porque por más que vivamos en tiempos difíciles, tiempos angustiosos, siempre tendremos el carácter de Cristo que resplandecerá y habrá gozo, habrá alegría de poder nosotros testificar de Cristo. Esto es una obra que el Señor hará en ese tiempo. Pero es el privilegio de la iglesia hoy tenerlos. No esperar tal vez decir, bueno, llegar a ese tiempo. No, hoy
Hoy el Señor nos invita a poder orar y pedir por este poder. Hoy nos invita el Señor a poder buscarlo, a poder arrepentirnos, a poder hacer ayunos para que Dios cambie y transforme mi vida y que el Espíritu Santo haga este trabajo. Busquémoslos, oren por Él y creamos en Él, que el Espíritu Santo mora en el corazón. Entonces nos dará gozo, nos dará alegría. Y qué bueno que tú seas esa persona, que no te enojas, que no pierdes la paciencia, que no hay amargura en tu corazón, porque está el Espíritu Santo dentro de ti. Y al tener al Espíritu Santo dentro de ti, se manifiesta amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad y fe. Se refleja Cristo en tu vida. Y eso quiere el Señor en nosotros. Que podamos ser hoy esas personas que nos estamos preparando para poder recibir este poder de la lluvia tardía. Por eso nos invita a poder pedir a Jehová la lluvia en la estación tardía. Y Jehová hará relámpagos y hará llover. Bueno, y dice al hombre, como la hierba en el campo, dará este poder. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, a poder abrir los ojos para que podamos ver la belleza de Cristo en su plenitud, comprender cuánto Cristo nos ama y que lo manifestó entregando su vida por nosotros. Y hoy Él nos invita a que podamos entregar nuestra vida a Él, para que Él pueda dirigirnos, Él pueda guardarnos y pueda darnos este poder. Por eso la palabra de Dios dice, en ese entonces, cuando tengamos el poder del Espíritu Santo, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Porque nosotros no tenemos poder para cambiar. Es el poder del Espíritu Santo que hará esto. El Señor nos invita hoy a ser fervientes en la oración y velad en el Espíritu. Pero a menos que los miembros de la Iglesia de Dios hoy tengan una relación viva con la fuente de todo crecimiento espiritual, no estarán listos para el tiempo de la siega. Así que el Señor nos invita a cada uno de nosotros a poder tener más comunión con Dios, a ser más fervientes en la oración, ser más ardientes en nuestra devoción con Dios, de buscar al Señor, para que así el Señor pueda darnos este poder. Nos invita a poder buscarlo, pero buscarlo de corazón. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Y Dios nos reconocerá, hermanos, por un derramamiento sin medida de su Espíritu. Y de esa manera poder nosotros ser preparados para pasar este gran tiempo de angustia. Dios te ama y Dios quiere que tú seas esa persona que puedes recibir este poder del Espíritu Santo. Por eso el Señor te invita y te dice, levántate y resplandece. Pero te invita a venir a Jesús, venir a Cristo, porque Cristo es nuestro Salvador. Él nos ha comprado, a Él le pertenecemos. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, querida hermana, y te dé a ti ese espíritu misionero para que puedas ser ese instrumento y puedas servirlo a Dios con todo corazón. Te invito para poder orar y poder pedir al Señor su bendición. Oramos. Nuestro amado Dios, te doy gracias en este momento que nos has permitido poder considerar tu palabra, sobre todo esta hermosa promesa que tú tienes de derramar tu Santo Espíritu en el sazón de la lluvia tardía y prepararnos para ser instrumentos de llevar este mensaje que tú tienes para este tiempo, este mensaje de gran bendición que será para tus hijos, porque es un mensaje que nos prepara a recibir el Espíritu Santo y poder prepararnos para poder esperarte cuando vengas por segunda vez. Te agradecemos, querido Dios, rogamos el perdón de todo pecado, te rogamos tu bendición aquí por Renueva y por todos tus hijos que están también siguiendo en todo momento este programa de Renueva, escuchando tu palabra. Te agradecemos porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.
Semana de oración, vigilia y ayuno. Recibiréis poder.